Bueno, vamos a comenzar ya, hemos dado unos minutos de margen y todavía hay gente llegando, pero ante todo vamos a dar la bienvenida también a aquellos que están al otro lado de la pantalla, porque hoy lo tenemos en formato mixto. Daros la bienvenida a todos, soy Araceli García, la secretaria general de Nigeria, y os queremos agradecer que estéis aquí esta mañana con nosotros. Es un honor para nosotros daros la bienvenida a esta jornada que vamos a hablar sobre el desplazamiento de trabajadores extranjeros a España. Es una problemática que nos venís trasladando desde hace ya bastante tiempo. Nos vais a acompañar una representación de unas 35 empresas de la asociación y eso para nosotros pues, significa que tiene una muy buena acogida y que es un tema que os interesa bastante. En esta jornada tiene como objetivo brindaros la oportunidad de obtener una información clara y práctica sobre cómo traer profesionales de alta cualificación, que al final es el perfil que normalmente tenéis en las empresas de forma mayoritaria, a España. Esperamos que este espacio sea una plataforma de intercambio de diálogo y de aprendizaje en la construcción de relaciones que fortalezcan la participación del sector privado y de los proyectos que desarrolláis. Para que nos tengáis un poco en el radar, si muchos de vosotros no conocéis a la asociación, el año pasado cumplimos 60 años, nacimos en el 64, pues un poquito después de que se creara el sector en España. Desde nuestros inicios se comenzó a exportar de una manera un poco liviana al principio, con unos primeros contactos, pero a lo largo de los años esa exportación se ha convertido en algo natural. Esto ha llevado a que actualmente el 70% de los ingresos procedentes de vuestras empresas proceden del exterior. Somos un exportador nato de servicios. En las últimas estadísticas del Ministerio ya se ha visto que los servicios cada vez están ganando posiciones y empiezan a ser superiores las exportaciones frente a materias. Y eso es gracias no solo al turismo, que sí que es cierto que es uno de nuestros banderas de venta en el exterior, sino también otros servicios de valor añadido como puede ser la ingeniería. Fuera de España se compite en calidad y la ingeniería española tiene la capacidad, y por eso estáis aquí vosotros, de competir en las primeras filas. De hecho, el mercado original de exportación, el primero es Europa, que es un mercado bastante exigente, así como también, pues bueno, pues por naturaleza también Latinoamérica, pero estáis en los 5 continentes. En más de 100 países tenéis algunas referencias. Queremos agradecer a María Eugenia Alcántara, subdirectora general de Inmigración y Movilidad Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que estará hoy con nosotros y nos dedicará un ratito a explicarnos, así como también al equipo de EMS, que está liderado por su CEO y fundadora, Ana Gazarian, que siempre me sale mal, que la tenemos en la pantalla y ahora nos dirá unas palabras. EMS son líderes en movilidad internacional en todas las regiones en las que tienen presencia y con el objetivo de aportar las mejores soluciones posibles a las empresas, a los empleados, a las familias y a las personas que necesitan trasladarse en términos de inmigración, fiscalidad, relocación, reubicación y mudanzas, ¿no? En todo ese ámbito, tanto en este lado como hacia el contrario. Recordaros que al final de la jornada, hacia la 1:30, tendremos luego una oportunidad de networking y un lunch ligero ahí al final, para que podáis intercambiar impresiones pues, con el equipo que ha venido hoy con nosotros de EMS y junto con la dirección, con la subdirección. Os deseo una jornada muy productiva y enriquecedora a todos y muchas gracias por estar aquí. Y voy a dar la palabra a Ana, que nos va a decir unas palabras. Muchas gracias, Araceli. Bueno, muy buenos días a todos desde aquí, desde Washington.
donde los cambios sobran y las tarifas es un tema en el que hemos estado trabajando en estos días. Es un verdadero honor acompañarles en esta jornada. Agradezco la oportunidad realmente a Tecniberia, que es una organización que agrupa a grandes empresas, empresas líderes en el área de la tecnología, de los servicios, de la consultoría y sobre todo de la ingeniería, donde España está marcando la diferencia, está liderando estos servicios. Y además, dentro de los miembros, que son aproximadamente 105 empresas o más de 105 empresas miembros, quiero destacar el volumen de facturación que tienen las empresas miembros, que marcan un aspecto muy importante para España. Si no me equivoco, están en los 6.600 millones de facturación anual, que hace un número muy importante. Dicho esto, esto es un aspecto muy importante que vamos a abordar en el día de hoy, que es la parte migratoria y los aspectos fiscales de las empresas en el inbound, aspecto muy importante para las empresas cuando se están internacionalizando a nivel mundial, ¿no? Queremos agradecer la presencia de la subdirectora de Inmigración y Movilidad, María Eugenia Alcántara, que hoy nos va a acompañar y de primera voz vamos a tener las informaciones que ella quiere compartirnos y que son imprescindibles para las empresas en el cumplimiento de toda la normativa del inbound hacia España. Bueno, sin mayor dilación, le cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que sea muy productiva la sesión, que toda la información sea útil de una manera muy práctica en el día a día que tenemos en España. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana. Pues vamos a continuar con la primera mesa, que hablaremos sobre directrices en los procedimientos migratorios y fiscales, y para ello nos hablará en el ámbito de migratorio Rosa Cuevas, que es abogada de EMS y consultora de movilidad internacional en España con más de 10 años de experiencia. Y luego nos hablará también Rosa Cuevas, María Ángeles López, perdona, que es abogada fiscalista con más de 20 años de experiencia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Rosa Cuevas, abogada de extranjería en MS y bueno, como os estamos comentando, el objetivo de esta presentación es explicaros los aspectos más importantes en el nivel migratorio y fiscal en relación al desplazamiento de trabajadores extranjeros en España. En primer lugar, empezaré yo con los aspectos migratorios y luego pasará a mi compañera María Ángeles con el aspecto fiscal. ¿Vale? En este sentido, quiero empezar mencionando unas generalidades que no se tienen que perder de vista, que son muy importantes. En primer lugar, en general, para todos los procedimientos que tienen que ver con procesos migratorios, no existe la vía de urgencia. Es una duda que siempre en la práctica se nos traslada. Tanto en consulados como en oficinas de extranjería, como en citas de policía, no existe esa vía, no existe la posibilidad de pagar, por ejemplo, una tasa adicional para cortar tiempo, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en otros países. En segundo lugar, las autoridades migratorias, ya sean consulados, la unidad de grandes empresas, oficinas de extranjería, etcétera, siempre tienen el derecho de solicitar información o documentación adicional. A lo largo del procedimiento, ya sea la solicitud ya sea presentado, durante ese tiempo de tramitación, ellos pueden pedir la documentación o la información que vean necesario o incluso una entrevista personal. Por otro lado, en relación a la documentación, algo que hay que tener en cuenta es que toda la documentación que se presente ante autoridades españolas tiene que estar traducida por un traductor jurado reconocido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La propia página web del Ministerio nos da una lista de estos traductores con su contacto, con su información, y es un requisito imprescindible. Por otro lado, esta documentación tiene que ser o bien legalizada o bien apostillada. Esto dependerá en función a qué país emite el documento. Es decir,
Si el país forma parte de los países firmantes del Convenio de La Haya, el procedimiento que corresponde es la postilla, si no, iríamos al proceso de legalización o vía consular, también lo llamamos. Conforme a la legislación de extranjería española, nos encontramos dos grupos principales a la hora de evaluar qué tipo de estancia va a tener la persona extranjera en España. Por un lado, tenemos las estancias de corta duración, que normalmente son unas estancias que responden a necesidades de turismo o negocios. Son estancias de duración inferior a 90 días en periodos de 180 y normalmente, en algunos casos, según la nacionalidad de la persona, se va a necesitar un visado, que en este caso sería un visado Schengen. Es la denominación en común para todos los países que forman parte del espacio Schengen. Por otro lado, tenemos la larga duración, la estancia de larga duración, que ya son estancias que superan este plazo de 90 días. Normalmente responden por razones de trabajo, estudio o residencia sin necesidad de trabajar, y siempre requiere una autorización de residencia o de estancia o de trabajo en el caso, dependiendo de la nacionalidad. Aquí nos encontramos un índice de lo que vamos a estar comentando acerca de los diferentes procedimientos del régimen migratorio. En primer lugar, vamos a hablar sobre 4 tipos de permisos que nos encontramos en la Ley de Emprendedores, la Ley 14/2013, que son los profesionales altamente cualificados, el traslado intraempresarial, la tarjeta azul o Blue Card y el permiso de residencia para prácticas profesionales. Este cuarto, si bien está dentro de la Ley de Emprendedores, no lo resuelve la unidad de grandes empresas, como sí lo hacen los 3 anteriores. Lo hace la Oficina de Extranjería, que tiene una competencia territorial provincial. En tercer lugar, hablaremos sobre 2 tipos de permisos o de trámites dentro del régimen comunitario que engloba todas aquellas personas con nacionalidad de países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza. Y en tercer lugar, hablaremos sobre permisos relacionados con el régimen general, que es como la Ley de Extranjería, el reglamento o la Ley 14/2000. Es como otra normativa diferente. Entrando ya en materia, en relación a la Ley de Emprendedores, en primer lugar nos encontramos con la autorización de residencia y trabajo para profesional altamente cualificado. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? En primer lugar, el concepto de alta cualificación. Este concepto se basa se sostiene en diferentes patas, podemos decir. El primero de ellos es la cualificación del empleado. Tiene que tener una cualificación de grado superior, es lo que dice la normativa, ¿vale? En la práctica vemos que la unidad de grandes empresas, que es la que resuelve, normalmente exige que el expatriado, el trabajador, tenga una titulación universitaria. Por otro lado, esta alta cualificación también responde a una posición relevante en la empresa, es decir, está dirigido este tipo de permiso a bien directivos o técnicos que van a tener una función muy específica y esa contratación es muy necesaria en la empresa. Por lo tanto, siempre se tiene que explicar a través de una descripción del puesto cuáles son estas funciones. Por otro lado, el salario a cargo de la posición. Los criterios de la unidad de grandes empresas a día de hoy establece que el salario tiene que ser para directivos 54.142 euros brutos anuales y para técnicos, profesionales científicos o intelectuales 40.077 euros brutos anuales. ¿Vale? Esto tiene que ser la base, el mínimo de salario que tiene que tener un trabajador para poder acoger a este tipo de permiso de residencia y trabajo. Nos encontramos con un coeficiente reductor para aquellos candidatos que son menores de 30 años de un 0,75%. El contrato de trabajo es local en España, se le contrata aquí, se le da de alta aquí y el contrato de trabajo tiene que tener una duración mínima de 12 días. ¿Vale? Como características principales, el alcance es de trabajo, el contrato es en destino, es decir, en España, la tramitación es de 30-60 días hábiles, ¿vale? Esto es en la práctica. El visado que se obtiene es de entradas múltiples, de duración de 1 año.
La vigencia de la autorización de residencia es de 3 años, renovable por periodo de 2 años. Esta vigencia y esta renovación siempre responderá a que se mantengan las condiciones que dieron lugar al permiso inicial. Es decir, se tiene que mantener el contrato de la empresa, la posición y el salario. El salario puede mejorar, pero si es inferior en algún momento, se tendrá que evaluar si hay que comunicarlo, hay que pedir un nuevo permiso, etc. El tiempo de tramitación siempre varía en función a citas, por ejemplo, en las citas en el consulado o documentación que haya que obtener, por ejemplo, de la Seguridad Social. Este tipo de permiso permite que el titular también traiga a su familia. Es decir, se puede pedir un permiso para el trabajador y un permiso para sus dependientes, ¿vale? Por otro lado, tenemos la Blue Card, que es el tipo de permiso que se le llama en la ley como profesional altamente cualificado tarjeta azul, también conocido como Blue Card. Aquí también nos encontramos que es muy importante la alta cualificación del candidato. Esta alta cualificación está derivada de una formación de enseñanza superior, es decir, solamente cabe títulos universitarios, y en caso de que la persona no tenga títulos universitarios, tiene que tener una experiencia de al menos 5 años de experiencia en un puesto similar al que va a desarrollar en España. Estos años de experiencia se reducen a 3 en caso de que los 7 últimos años de experiencia de la persona haya sido en un puesto de directivo o de técnico en el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones. Es decir, o se pide titulación universitaria y si no la tiene, se tiene que demostrar la experiencia. Este punto también aplica al anterior, al profesional altamente cualificado. En caso de que no tenga titulación, hay que demostrar una experiencia de 3 años. El salario es acorde a la posición, en este sentido varía un poco en la ley respecto al anterior. El salario debe de ser al menos el mínimo de un 1 o un 1,6 veces por ciento del salario bruto anual, es decir, perdón, o el 100% o el 160%, y se puede aplicar un coeficiente reductor del 80%, no para menores de 30 años, sino para aquellas personas que se hayan licenciado en los 3 años anteriores al momento de la solicitud del permiso. Es decir, aquí no entra en juego el factor de la edad. El salario tiene que estar acorde a la posición, como digo, dentro de estos límites, y el contrato de trabajo también tiene que ser local en España, con una duración mínima de 6 meses. El anterior eran 12. Aquí nos encontramos algo novedoso y es que tiene ventajas a nivel europeo. Esto es que la persona titular de un permiso de residencia y trabajo Blue Card, tarjeta azul, en España podrá trabajar en otros países de la Unión Europea hasta 90 días. Si bien es cierto, aquí siempre recomendamos revisar los requisitos en el país de destino, en este país europeo, por si acaso hiciese falta algún trámite, algún registro, algún canje o incluso pedir un nuevo permiso. Eso siempre hay que revisar, ¿vale? Las características del permiso de trabajo, como digo, contrato de local en España, la tramitación entre 30 y 60 días, entradas múltiples en el visado, con una duración máxima de 1 año. La vigencia igualmente es de a máximo 3 años renovables por periodos de 2. El tiempo de tramitación siempre depende de las citas, obtención de documentos, etc. Y también cabe la posibilidad de que el titular traiga a su familia y pidamos un permiso de residencia para sus dependientes, ¿vale? El cónyuge, tanto en altamente cualificado como en este de Blue Card, tiene derecho a trabajar. Tiene derecho a trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, sin límite geográfico y profesional. En este caso, como el altamente cualificado, la vigencia del permiso está condicionada a que se mantenga esta contratación. En el momento en el que el trabajador cambia de empresa, por ejemplo, hay que comunicarlo a la unidad de grandes empresas, por un lado, y hay que ver que necesita otro tipo de permiso porque se cancela. En tercer lugar, el traslado, el permiso de residencia y trabajo por traslado intraempresarial o ICT, también llamado de forma corta, está dirigido a trabajadores desplazados que son nacionales de terceros países, no son residentes de un Estado de la Unión Europea y pertenecen a la plantilla de la empresa que le traslada a España, ¿vale? Entonces, nos encontramos aquí con que no hay un contrato local.
la persona mantiene el contrato en el país de origen y es trasladado a España. Ambas empresas, tanto la de origen como la de destino, tienen que formar parte del mismo grupo empresarial y si no forman parte del mismo grupo, podrán firmar un contrato de prestación de servicio por el que una parte de esos servicios es el traslado de este trabajador. El salario, aquí no existe unos requisitos mínimos de salario, tiene que ser equivalente al que tuviese una persona en una categoría profesional similar aquí en España. Tiene que tener una experiencia previa en la empresa del país de origen de un mínimo de 3 meses, es decir, no se puede trasladar a un recién contratado desde Chile, por ejemplo, a España. El contrato de trabajo se mantiene en origen, tanto contrato de trabajo, nóminas, cotizaciones, etcétera, alta en la seguridad social, y tiene que venir aquí con una cobertura médica. ¿Esto cómo se prueba? O bien con el certificado de cobertura de la seguridad social que firman ambos países, que son firmantes de un convenio bilateral, y si no, pues se tendrá que revisar una posible alta aquí en la seguridad social en España y un seguro médico. Es obligatorio. El alcance de trabajo, la contratación se mantiene en origen, la tramitación también de 30 a 60 días, el visado que se obtiene es de entradas múltiples, es válido por 3 años y admite renovaciones. Hay que revisar bien los casos porque algunos casos tienen una vigencia máxima de 2 años y no son renovables, por lo que si se necesita mantener ese desplazamiento habrá que ver otras posibilidades. Por otro lado, el tiempo de tramitación varía en función a citas y a la obtención de documentación. Y aquí queremos hacer un pequeño comentario acerca del convenio de la Seguridad Social, el documento que he dicho antes, que normalmente lleva bastante tiempo de obtenerlo. Es decir, siempre se recomienda empezar la tramitación y todo con la debida antelación. También admite dependientes y el cónyuge puede trabajar con algún tipo de permiso como familiar de trabajador por ICT. En cuarto y último lugar, dentro de la ley de emprendedores, vemos un tipo de permiso que, como decía antes, no resuelve la unidad de grandes empresas, sino la oficina de extranjería, que es un permiso de residencia para prácticas profesionales. Lo vemos interesante para aquellos casos en los que son recién titulados o están estudiando en ese momento y van a ser contratados en España con un contrato de prácticas. Este contrato de prácticas siempre tiene que estar, obviamente respondiendo con la normativa laboral, con máximo 1 año de vigencia, y está dirigido a que la persona pues, se forme en la empresa, ¿no? Para luego una posible modificación de esa residencia y una contratación de trabajo indefinida o en la modalidad que se necesite. El alcance de trabajo siempre es de prácticas, obviamente. El contrato de trabajo es aquí en España, hay alta en la seguridad social. La tramitación igualmente es de 30 a 60 días. El visado que se obtiene, en caso de ser necesario, tiene entradas múltiples. La vigencia, aquí disculpad, hay una errata, es de máximo 1 año, que es lo que establece la normativa laboral. Y obviamente la tramitación siempre depende de la obtención de documentos y no admite dependientes. Es decir, si un recién titulado quiere traer a su familia, habrá que evaluar el permiso que corresponde para ellos o algún tipo de alternativa. Aquí vemos una línea del tiempo en la práctica acerca de cómo se desarrollan estos tipos de permisos, los 4, en función a 2 tipos de solicitudes. Nos encontramos que para este tipo de permisos se puede presentar la solicitud o bien estando el extranjero en origen o bien estando el extranjero aquí en España en una situación obviamente legal. Ya sea porque tiene otro permiso de residencia o tiene algún tipo de visado que le permite optar por esta solicitud. En primer lugar, para la solicitud en origen, el primer paso es recopilar documentación y armar el expediente. Para esto, desde 20 a 60 días se puede tomar perfectamente. Una vez tengamos toda la documentación, se presenta la solicitud ante la unidad de grandes empresas. Esta solicitud es telemática
Y el tiempo de tramitación es de 20 días hábiles en función, bueno, en función a lo que dice la ley. Hay veces que tarda un poco más. Pueden, como decía antes, requerir documentación adicional, lo que haría que el tiempo de tramitación se alargase. Una vez se tiene la unidad de grandes empresas analiza la solicitud, en caso de ser aprobada, se prepara el expediente para la cita consular. Se paga la tasa correspondiente, se obtiene la documentación, traducción si hiciese falta, y la persona tiene que acudir de forma personal a una cita en el consulado español del país que le corresponda, ya sea por su país de residencia o de nacionalidad. Una vez presentada la solicitud, el tiempo de tramitación, según la ley, son de 10 días, pero vemos que normalmente se retrasa un poco. Una vez la persona tenga estampado su pasaporte, su visado en el pasaporte, podrá viajar a España y empezar a trabajar, ¿vale? La empresa ya le podrá dar de alta. En paralelo, solicitaremos la tarjeta de identificación de extranjero, también conocida como TIE. Esto se hace ante la policía con cita previa y el tiempo de tramitación es de 45 días aproximadamente. La segunda opción que nos da la ley es de presentar la solicitud, le llamamos en destino, es decir, estando la persona aquí en España, en una situación legal. ¿Esto qué hace? Se suprime principalmente la parte consular. Por lo tanto, la línea del tiempo quedaría de la siguiente forma. En primer lugar, recopilamos toda la documentación, luego presentamos la solicitud ante la unidad de grandes empresas, la persona viaja a España, si es que no está aquí ya, y una vez aquí presentamos la solicitud ante la unidad de grandes empresas. La unidad de grandes empresas, también llamada como UGE, analiza la solicitud, resuelve y de ahí pasamos directamente a la PIE, ¿vale? En policía, la tarjeta de identificación de extranjero. En el siguiente bloque vamos a hablar del régimen comunitario, que es aquella normativa que abarca todos aquellos nacionales de países pertenecientes a la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza. Los ciudadanos de estos países no necesitan en sí una autorización de residencia, una autorización de trabajo. Ellos, como europeos, tienen derecho a ejercitar su libertad de movimiento, desplazarse a España y empezar a trabajar. Si bien es cierto, hay que cumplir con ciertos trámites. En caso de que estos nacionales vayan a residir por más de 90 días, será necesario obtener en policía el certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea, que llamamos cortamente CRUE, ¿vale? Para solicitar esto ante policía hay que demostrar dos bloques principales y es que la persona tenga recursos económicos suficientes. ¿Esto cómo se hace? O bien, si la persona tiene un contrato local en España con su contrato su contrato de trabajo en nóminas. En caso de que se trate de un desplazado, habrá que presentar el formulario A1 emitido por el país de origen. Y en caso de que la persona venga a realizar, a estar aquí sin realizar ninguna actividad económica, pues se deberá demostrar con documentación bancaria, por ejemplo, que tiene recursos económicos como para estar aquí sin trabajar. Por otro lado, se deberá demostrar que la persona tiene una cobertura sanitaria, o bien en el primer supuesto el alta en la seguridad social en caso de contrato local, o bien el formulario S1 emitido por el país de origen en caso de desplazado, o bien un seguro médico privado en caso de que la persona no trabaje. El alcance de este certificado es de residencia y trabajo. El contrato de trabajo puede ser bien en origen o en destino, o puede que no lo haya incluso. La tramitación entre que se obtiene la documentación, la cita y se tramita el CRUE son de 15-20 días hábiles y obviamente tiene entradas múltiples. La vigencia de la autorización en sí, en el documento, no tiene una vigencia como tal, no tiene una fecha de caducidad, pero en la práctica vemos que cada 5 años hay que renovarlo. Esto principalmente también sirve para actualizar información en policía. Admite renovaciones y, por otro lado, el tiempo de tramitación siempre varía por la documentación que haya que obtener. Admite dependientes, es decir, para aquellas personas que sean el titular, digamos, y vayan a ser que vayan a ser contratados en España, admite pues presentar la solicitud para su familia como dependientes.
En segundo lugar, nos encontramos con la tarjeta de familiar de ciudadanos de la Unión Europea. Esto está dirigido a los familiares de los ciudadanos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza, que no son nacionales de estos países, es decir, son nacionales de terceros países, solemos decir. Estos familiares tienen que ejercitar el libre movimiento de venir a España y mudarse para residir con el familiar comunitario por un periodo superior a 3 meses, 90 días, y como antes tenemos que demostrar recursos económicos suficientes, ya sea con contrato local, nóminas, extractos bancarios, etcétera, del ciudadano europeo, cobertura sanitaria, ya sea alta a la seguridad social o seguro médico, y demostrar el vínculo, por supuesto. Tenemos que demostrar que este familiar verdaderamente lo es con una documentación vigente y actualizada, ya sea certificado de matrimonio o certificado de nacimiento. Con este tipo de con este tipo de permiso de residencia o tarjeta, el alcance es de residencia y trabajo. La tramitación, desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve, es según la ley 3 meses, pero vemos que muchas oficinas de extranjería tardan hasta 6, 8, incluso 9 meses. El tipo de permiso tiene entradas múltiples. La vigencia de la autorización es de 5 años y admite renovaciones siempre y cuando tanto el familiar comunitario, o sea, el titular, el familiar comunitario, como el extracomunitario estén residiendo en España y se mantenga el vínculo familiar. El tiempo de tramitación siempre varía en función a la obtención de documentos y el concepto de familiares recoge pues, al cónyuge, a la pareja registrada o no registrada, es decir, una pareja que se pueda demostrar que es una pareja que es estable, que continúa en el tiempo, hijos menores de 18 años o mayores dependientes económicamente, padres o madres, ¿vale? De titular europeo o no europeo. Para el caso del certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea, recopilamos toda la documentación, el ciudadano europeo viaja a España y se solicita el CRUE ante la policía. El tiempo de tramitación es de 5 a 20 días, esto siempre depende mucho de la comisaría. De la comisaría y de la cita, en primer lugar. De la comisaría lo digo porque hay comisarías que si el funcionario ve que está todo correcto, emiten el certificado de registro en el momento, pero hay otras comisarías que optan por coger toda la documentación, revisarla y tardar unos días en emitir el documento. En relación a la tarjeta de familiar de Unión Europea, recopilamos toda la documentación, el ciudadano extracomunitario viaja a España, enviamos la solicitud a la oficina de extranjería, se analiza en un periodo de 6 meses, como decía antes, más o menos, y una vez que se aprueba, se solicita la TIE, la tarjeta de identificación como extranjero. En tercer lugar, tenemos el régimen general, que le llamamos. Es aquel régimen que engloba personas que no son nacionales de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza, y en base a las características de su desplazamiento o contratación, pues no caben que solicitemos un permiso por la ley de emprendedores. En este caso nos encontramos el permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena, que es uno de los más comunes. Este tipo de permiso lo resuelve la Oficina de Extranjería Provincial y se requiere la cualificación del candidato propia a las funciones que va a desarrollar. Es decir, no se va a requerir una cualificación concreta de universitario o con un posgrado, por ejemplo, sino que tiene que ser la propia al puesto de trabajo que tenga. Se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. Esto es importante. Es decir, se debe de probar que para ese puesto de trabajo no hay nadie que lo pueda ocupar dentro del mercado interior en España. Por lo tanto, ¿cómo se demuestra esto, ¿no? que se carece de candidatos idóneos? Pues, por un lado, el empleador tiene que pedir el certificado de insuficiencia al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE, ¿vale? Es una tramitación que toma como un mes aproximadamente, pero este certificado de insuficiencia tiene algunas excepciones en las que no se tiene que pedir,
están recogidas bastante claras en la ley. Algunas de estas excepciones es para candidatos nacionales de Chile o de Perú, o para aquellas funciones que están dentro del catálogo de difícil cobertura, ¿vale? Es una lista que se emite teóricamente cada año, pero bueno, el año pasado se publicó la última y está bastante actualizada en función al mercado actual. El salario debe ser acorde a la posición según el convenio colectivo o la normativa laboral. No hay un requisito que tenga que ser un porcentaje del salario mínimo interprofesional, tiene que ser el salario mínimo interprofesional como tal, como mínimo. Y el contrato de trabajo tiene que ser en España con una vigencia mínima de 1 año, ¿vale? En segundo lugar, nos encontramos un permiso. Vale, la línea del tiempo. Bueno, aquí la diferencia son los tiempos de tramitación. Una vez se recopila la documentación, se presenta en la oficina de extranjería y el análisis y resolución, según la ley, son de 3 meses. Pero nos encontramos que la oficina de extranjería se toma mucho más tiempo para resolver. Una vez se resuelve, se tiene la cita consular, se pide el visado y una vez tengamos el visado, la persona puede viajar a España y solicitamos la TIE. En otro lugar tenemos la residencia temporal para familiares de personas de nacionalidad española. Esto es un nuevo permiso que está dentro del nuevo reglamento que entra en vigor el 20 de mayo, el martes de la semana que viene, si no me equivoco. Está dirigido a ciudadanos no pertenecientes a países comunitarios, por así decirlo, que son familiares de españoles, ¿vale? Tienen el derecho a trabajar y tiene una amplitud a la hora de solicitar el permiso. Se puede hacer o bien aquí en España o bien en el origen. Como digo, este tipo de permiso no está todavía en vigor, por lo tanto no se ha podido solicitar ninguno y estamos pendientes de que la Oficina de Extranjería emita criterios para que sepamos documentación y un poco más de detalle sobre este. Aquí hacer una mención importante acerca de los permisos de estancia por estudios, y es que aquellas personas que tengan un permiso de estudios, de estancia por estudios en España, en función a un cambio en la ley que hubo en el 2022, estas personas pueden trabajar. Es decir, el permiso de estancia por estudios va acompañado por un permiso de trabajo, ¿vale? Siempre que se cumplan las siguientes características, que es no puede trabajar por más de 30 horas semanales, porque la idea es que lo combine con los estudios, tiene que ser compatible con la realización de los estudios y, por supuesto, la superación de estos, y la duración máxima es la estancia por estudios, es decir, una vez expirado el permiso de estudiante, se tendrá que renovar. Doy paso a mi compañera de María Ángeles para los aspectos fiscales y luego pasamos, si tenemos tiempo, a retos y recomendaciones. Buenos días a todos. Vamos a intentar ir un poco rápido con la parte fiscal porque todavía queda una parte posterior de preguntas. A ver, en primer lugar, digamos que el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de residencia fiscal. No sé si me oyen bien desde atrás. ¿Sí? ¿Me oís bien? El concepto de residencia fiscal. En el artículo 9 de la ley de IRPF es la primera revisión que tenemos para considerar a una persona como residente fiscal en España. En primer lugar, la ley señala que cuando una persona permanece en España más de 183 días, sería el primer criterio para considerar que una persona es residente fiscal en España. La ley señala además que las ausencias esporádicas estarán dentro del cálculo de estos 183 días para considerar a una persona residente fiscal. En segundo lugar, la normativa española señala que además cuando en España exista el núcleo principal o intereses económicos, a esa persona también se la puede considerar residente fiscal en España. Cuando nos referimos a los intereses o al núcleo principal de intereses económicos, nos referimos a que en España se generan las rentas donde tiene su patrimonio, además de, por ejemplo,
si tiene en España una residencia a su nombre o una residencia, digamos, un inmueble a su disposición. Y por último, los intereses vitales. En este caso nos referimos a si tiene en España la familia, si tiene el cónyuge o los hijos dependientes. El artículo 9 de la ley de IRPF al final establece una presunción según la cual, a pesar de que una persona no haya pasado más de 183 días en España, o bien porque tenga otra serie de patrimonio en otros países, en el caso de que la mujer, el cónyuge, no separado legalmente o los hijos dependientes permanezcan en España, existe el riesgo de que la Administración Tributaria Española trate de atraer la residencia fiscal a España. En este sentido, ocurre en ocasiones, no siempre, igual es muy habitual, pero en un desplazamiento hacia el exterior se desplaza únicamente, digamos, el empleado y se permanece en España el cónyuge de los hijos. Puede existir un riesgo de que la agencia tributaria quiera traer esta residencia fiscal a pesar de que el empleado se haya desplazado y esté más de 183 días en el otro país. La agencia tributaria española puede tratar de atraer esta residencia a España. El concepto de residencia fiscal es muy importante desde el punto de vista a tener en cuenta, no solo por parte de la propia compañía, cuando contrata a un determinado empleado y lo trae a España, por ejemplo, sino además también para la persona física individual. ¿Por qué? Porque una persona cuando es residente fiscal en España, estaremos hablando del impuesto de la renta de las personas físicas. En este caso, la compañía, si nos situamos en las obligaciones que tuviera que hacer la compañía, le declararía en un modelo 111 o en un modelo 190, ¿vale? De IRPF. Además, el IRPF significaría incluso que esta persona, al ser residente fiscal, tributará en España por su renta mundial. No solo por los ingresos que perciba en España, sino por otros ingresos que pueda percibir en el extranjero. En el caso, sin embargo, de que esta persona no sea considerada residente fiscal en España y, por tanto, sea no residente, entonces nos tendremos que referir a la ley del impuesto de la renta de no residentes. Desde el punto de vista de la compañía, igualmente tendrá que declararle en un modelo 216 y de cara a la persona individual tendrá una tributación que será inferior a la tributación o el 24% o el 19%, dependiendo de si viene de un país de la Unión Europea o de un país tercero. A diferencia de en el IRPF, que aplicaremos, digamos, las tablas, los tipos de impuestos, digamos, generales. Por lo tanto, nos debemos situar cuando una persona la trasladamos a España, una persona la contratamos en España, cuando esta persona ha llegado a España. Si a partir de la primera, más o menos, semana de julio, a partir de ahí en adelante llega a España, podremos considerarla seguramente no residente fiscal. Si llega durante los primeros meses del año, considerando el año natural, hasta final de año, diciembre, habrá pasado más de 183 días en España. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando nos encontramos ante un no residente, la compañía, en función de si está contratando a una persona que viene de un país de la Unión Europea, tendrá que retener el 19%, en el caso de que provenga de un país no Unión Europea, el 24%. Digamos que otra obligación sería registrar en este sentido en la agencia tributaria, comunicar su domicilio fiscal en España mediante un modelo 030. Y aquí, bueno, simplemente señalar, es una recomendación, quizás es por ser muy conservador, cuando un empleado que viene de la Unión Europea, la compañía digamos que le aplica en sus nóminas desde julio hasta diciembre el 19%,
Bueno, la agencia tributaria podría decir, ¿por qué usted le aplica el 19 y no el 24? Quizás en la práctica a veces no es tan fácil conseguir que el empleado al que contratas venga con su certificado de residencia fiscal debajo del brazo del país del que viene, pero sí que para la compañía, para cubrirse, en esa aplicación del 19% y no del 24%, pues quizás recomendaría indicarle al empleado que le demuestre que es residente fiscal en otro país. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que en el caso de la situación contraria, esto es una persona que sale al extranjero, bueno, solamente quería mencionar, aparte de tener que hacer una comunicación con el modelo 030 a la agencia tributaria y comunicar el domicilio fiscal nuevo que tendrá en el otro país, señalar que la persona que se desplaza hay que revisar si tiene determinados, por ejemplo, un inmueble, ingresos en España. Es decir, por el hecho que una persona se desplace a otro país, vaya a ser residente fiscal en otro país, puede tener un inmueble en España que le obliga a declarar como no residente, en el caso de que tenga un inmueble vacío, por imputación de rentas, o en el caso de que lo tenga alquilado, los rendimientos por estos alquileres, a través de un modelo 210 de no residentes. Bueno, esto lo quiero señalar porque en ocasiones ocurre personas que se desplazan por desconocimiento, pues porque tienen una herencia, porque venden un inmueble, pues de repente presentan un modelo 100 o intentan declararlo de cualquier manera y no como no residente. Aparte de no ser declarado correctamente, quizás en un futuro, que ahora hablaré más adelante del régimen BECAN, te puede suponer el hecho de, a su vuelta, haber hecho un movimiento en la agencia tributaria, una declaración, que luego le pueda, digamos, traer problemas si quiere solicitar el régimen BECAN, para poder justificar los 5 años de no residencia fiscal. Por lo tanto, cada vez que una persona se desplace, tiene que utilizar el modelo de no residencia. Esa sería la idea. Por otra parte, bueno, el concepto de renta mundial que ya hemos comentado, no solamente se debe tributar cuando eres residente fiscal en España por los ingresos que tengas en España de fuente española, sino los que tengas a nivel mundial. Y por otra parte, la obligación que existe para los residentes fiscales españoles del modelo 720, que obliga a comunicar a la agencia tributaria durante el mes de febrero y marzo todos aquellos bienes que superen los 50.000 euros. Nos referimos a que tengas una propiedad en el extranjero, cuentas bancarias que tengan un importe superior a 50.000 euros, fondos, acciones, etc. Ese modelo es un modelo únicamente informativo. Es verdad que cada vez, bueno, la agencia tributaria tiene más intercambio de información y hasta en ocasiones ya, cuando uno saca los datos fiscales, ya le aparece abajo que, bueno, pues que usted tiene rendimientos de criptomonedas o de, no lo sé, de un fondo de inversión que tiene en algún país extranjero. O sea, con lo cual tienen conocimiento. Este modelo, en el momento que, bueno, se puede producir una venta de estos bienes, habría que volver a realizar este modelo señalando, digamos, la salida de estos inmuebles. Por otra parte, luego tenemos los convenios de doble imposición, que en realidad lo que tratan es un poco de dirimir quién va a ser el país que va a tener la potestad de gravar determinadas rentas. Los convenios firmados por España es un modelo de convenio OCDE en el cual, bueno, digamos, más o menos casi todos siguen la misma estructura. Un primer artículo donde hablamos de la residencia, artículo de intereses, dividendos, beneficios empresariales, los salarios en caso de trabajos dependientes, pensiones. Ocurre en ocasiones que nos podemos encontrar con una situación de una persona que, por ejemplo, tenga doble nacionalidad, que tenga intereses económicos en ambos países, que además tenga una vivienda permanente en ambos países,
Por lo tanto, digamos que el artículo 2 lo que trata es, al final, de buscar un desempate con todos estos criterios, uno detrás de otro, hasta tratar de ver y poder situar en qué país la persona se le va a considerar residente fiscal. En caso de que todas estas situaciones nos podemos llegar hasta al último requisito, nos podemos encontrar con una persona que tenga una doble nacionalidad. Al final tendrá que ser a través de un mutuo acuerdo de los países para tratar de ver cuál será el país en el cual se le considera residente fiscal. España, bueno, tiene firmados muchísimos convenios de doble imposición. La razón precisamente es tratar de evitar que una determinada renta sea grabada en dos países doblemente y, por lo tanto, normalmente el país que finalmente tiene la potestad de gravar la renta será en el país en el cual tienes la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición de aquellos impuestos que probablemente en la fuente hayas tenido también que pagar, en la fuente en el otro país. Finalmente, señalar que, bueno, el criterio de los 183 días es el más utilizado en España. Los certificados de residencia fiscal, de manera muy rápida, digamos que es el elemento que la agencia tributaria, a la hora de poder demostrar si una persona ha sido residente fiscal en otro país, es lo que realmente admite. Con lo cual, como consejo, cada vez que una persona haya estado desplazada afuera, sea poder aportar un certificado de residencia fiscal. Bueno, régimen beca, me están señalando que nada, en el régimen beca nada, me voy a limitar a señalar que no hay que haber sido residente fiscal en los últimos 5 años. La aplicación del tipo es una tarifa plana del 24% hasta 600.000 euros. Existen unos casos tasados por los cuales una persona puede acogerse al régimen beca. Será a partir de 60.000 euros cuando realmente produzca un beneficio, y lo más importante es que no vamos a incluir dentro del régimen beca, quedarás excluido de tributar por todos aquellos rendimientos que tengas en el extranjero. Es decir, los beneficios son tributar por el 24% durante 6 años, el año que lo solicitas en la concesión, y en segundo lugar, pues no incluir todas aquellas rentas que tengas en el extranjero. Con lo cual, bueno, realmente es interesante. Y una última referencia a la ley en papel. Efectivamente, de Madrid, pero bueno. La ley en papel en realidad no es un régimen, es digamos, una deducción que ha incluido la Comunidad Autónoma de Madrid para tratar de traer inversión, y lo que implica es que en el régimen general, no hay que solicitarlo, en el régimen general, en el modelo 100, declaración de la renta, uno se puede deducir el 20% respecto de las inversiones que ha realizado en deuda pública, en SICAPs, toda una serie de posibilidades en las que puedes invertir. Es necesario no haber sido residente fiscal en los 5 años anteriores y mantener la residencia fiscal en España, en Madrid, perdón, en la Comunidad de Madrid, 6 años. Sí, bueno, tenemos un trabajador portugués contratado inicialmente en España como no residente, ¿no? Llegó en julio del 2024. En marzo del 2025 aporta un certificado de situación censal con domicilio en España y residencia. ¿Desde qué fecha no aplico el impuesto de la renta de no residentes? A ver, con independencia de este certificado censal, se supone que la persona llegó en julio, por lo tanto, su calificación de no residente será por el año 2024. A partir del 1 de enero del 2025, se sobreentiende que tendrá un contrato indefinido, que por lo tanto permanecerá más de 183 días. Además, igual puede tener un contrato de alquiler, ¿no?, anual, con lo cual, bueno, sería otro elemento más para considerarlo. Por lo tanto, desde el 1 de enero, la persona del 2026, del 2025, debería ser considerada residente fiscal.
y por tanto utilizando el impuesto de la renta de las personas físicas normal y corriente. La aplicación del 7P, bueno, no es necesario esperar realmente hasta los 180 días para su aplicación. Se sobreentiende que la persona igualmente tiene un contrato indefinido, va a permanecer más de 183 días, por lo tanto existe la posibilidad de aplicárselo. Respecto de los ingresos del impuesto de la renta ya practicados, bueno, entiendo que se ha realizado de forma, digamos, indebida. Yo aquí, pues la solución sería declararlo en el modelo 111, que evidentemente enero y febrero, teniendo que hacer o una complementaria, es posible que genere algún recargo por presentación fuera de plazo, y hacer un escrito solicitando la devolución de estos ingresos en el impuesto de la renta de no residentes, aportando precisamente que los has declarado en el modelo 111, que era el correcto. Bueno, esa sería un poco la solución. Y bueno, las obligaciones fiscales y de seguridad social que debe tener una determinada empresa cuando contrata a una persona que proviene de la Unión Europea o bien de un país tercero, bueno, en principio desde el punto de vista fiscal, lo ideal y lo primero que habría que hacer es comunicar y registrar en la agencia tributaria a través de un modelo 030. Y desde el punto de vista de seguridad social, bueno, dependiendo de qué país venga, si nos encontramos con un país en el que exista un convenio bilateral de seguridad social, habrá que revisar si determinadas contribuciones deben hacerse en el país de origen, y en caso contrario, pues se le daría de alta de seguridad social contribuyendo en España, digamos, habitualmente, ¿no? De manera general. Muy bien. Las preguntas abajo. Parece aquí que bien adelantamos unas preguntas que estaríamos encantados. Vamos a continuar con la siguiente mesa. En esta ocasión vamos a hablar sobre los permisos de trabajo en España. Vamos a contar con María Eugenia Alcalá Miralles, que es la subdirectora general de Migración y Movilidad Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Gracias por dedicarnos este ratito. Gracias. Para ello vamos a hacer un formato de diálogo y al otro lado tenemos a Ana, que irá formulando algunas preguntas. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues en principio me gustaría, ya que me han informado de que se ha hecho una exposición de lo que es la normativa que regula las posibilidades de residir y trabajar en España. Principalmente está el régimen general del reglamento de extranjería, ley orgánica y reglamento de extranjería, que sabéis que el 20 de mayo entra en vigor el nuevo, que estamos todo el mundo como muy expectantes. Y bueno, la ley 14/2013 de emprendedores y su internacionalización, que bueno, no, la última modificación que ha sufrido es la operada por la ley orgánica 1 de 2025, que elimina la figura de los inversores. Y bueno, esa es la normativa marco que hay. Respecto a la subdirección general que tengo la suerte de dirigir, pues un poco aclararos cuáles son las competencias que tengo. Por una parte está la competencia funcional, no orgánica, sino funcional, de dirigir la aplicación de la normativa del régimen general en las 52 oficinas de extranjería de España. O sea, respecto del reglamento, sabéis que las oficinas de extranjería están inscritas en las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, por lo tanto dependen del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de forma orgánica, pero funcionalmente del Ministerio, vamos, del mío, de Migraciones concretamente, ¿no? Entonces, desde mi órgano directivo emitimos criterios de aplicación de las normas, criterios de interpretación de la norma y de gestión, ¿vale? O sea, y eso afectaría en lo que yo creo que aquí interesa a las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena. ¿Bien? Vale. En ese marco también tengo que significar que la subdirección, no sé si aquí es muy de aplicación, quizá no, pero conviene saberlo, la gestión colectiva de contratación en origen, que se denomina GECO. Por una parte, las delegaciones del Gobierno llevan las autorizaciones de trabajo
se gestionan colectivamente, por eso se llama gestión colectiva en origen, tienen que ser más de 5 personas. Digamos que la autorización y el enlace con las autoridades del país de origen para la selección en origen y todo ello corre a cargo de esta subdirección general y dentro de la Dirección General de Migraciones. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego ya directamente que dependan de la subdirección general en cuanto a autorizaciones, están las que tienen que ver con la unidad de grandes empresas. O sea, la ley 14 que deriva la unidad de grandes empresas, que esa sí tenemos una competencia tanto orgánica como funcional, o sea, está dentro de esta subdirección general. O sea, todo lo que tiene que ver con UGE ya es una unidad que está en mi subdirección general. Y luego también alguna autorización que hay del reglamento de extranjería, que son las excepcionalísimas. Las de la disposición adicional 1.4 que se extingue, que ahora pasa a ser la adicional segunda, las que directamente otorga por razones muy específicas la Secretaría de Estado o por colaboración con autoridades, en fin, de estas que hay muy contadas y muy excepcionales, tenemos una unidad que directamente se conceden por o bien el director general de gestión migratoria o bien la Secretaría de Estado de Migraciones y que se gestionan directamente en el Ministerio. O sea que ese es el elenco de funciones que residen en esta subdirección. Qué fácil no es. Bueno, es divertido, ¿eh? O sea, la verdad es que está muy bien. Ana, cuéntanos. Primero, María Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos, porque no es lo mismo tener de viva voz a la persona que está dirigiendo esta unidad que nos acompañe con su conocimiento, ¿no? Ahí tenemos, vamos a hacer unas preguntas, creo que las teníamos en alguna lámina. Bueno, aquí tenemos la pregunta que de una manera general, ¿no? La contratación de perfiles profesionales cualificados, ¿no? Siempre se preguntan con las competencias, cuáles son las competencias muy específicas y con la necesaria experiencia, cuáles son los perfiles que aplican, cómo se reconocen estos perfiles de alta cualificación en la legislación española y en la práctica administrativa, qué tipo de visados de trabajo aplicaría en cada caso. Y un tema que siempre es importante es la homologación de títulos universitarios extranjeros. Es siempre un requisito, preguntan las empresas. Bueno, a ver, el reconocimiento de los perfiles de alta cualificación. Pues tiene que tratarse de una ocupación para cuyo desempeño sea necesario contar con una titulación superior. Y en España, ¿qué entendemos por titulación superior? Bueno, hay distintos catálogos y formas de clasificarla, pero la que se ha incluido en el reglamento de extranjería es el MECES. Entonces, el MECES 1, que sería una formación profesional de grado superior. Una formación profesional de grado superior. Ese sería el nivel más bajo de la educación superior en España. ¿De acuerdo? Y luego ya pasaríamos a lo que son los títulos de grado, máster y doctorado. Sabéis que en la ley 14 este requisito se puede salvar, bueno, se puede también acreditar si se aporta una experiencia en un puesto para la que sea necesaria tener esa cualificación durante al menos 3 años. Durante al menos 3 años. Ahora, la pregunta concreta de cómo se reconoce. Bueno, pues yendo a el desempeño de la profesión y el catálogo de ocupaciones. Ahí hay que ir caso por caso. Hay casos que se reconocen muy fácilmente, otros hay que investigar un poco más. Pero generalmente con esto, en la unidad de grandes empresas no tenemos problema. O sea, lo tenemos bastante claro. Lo que es alta cualificación y lo que no. Nos hemos encontrado, así como anécdota, el viernes pasado, una solicitud, claro, de 250 trabajadores. Era intraempresarial, pero también se requiere que sean titulados superiores, con lo cual salimos a lo mismo. 250 personas para recolectar cerezas. Bueno, quiero decir, no nos parece que, incluso aunque tengan un título superior, que para realizar esa función, pues realmente eso tendría que ir por GECO, o sea, por gestión de contratación colectiva en origen y en cualquier caso por régimen general. Claro, que no estamos encontrando que como régimen general las oficinas de extranjería
pues llevan unos tiempos muy dilatados porque no tienen los recursos necesarios. Ahora se les va a dotar más, precisamente con la entrada en vigor del reglamento, con 250 personas de programa y unas 400 para toda España, pero para el mes de julio, con lo cual consideramos que se va a subsanar el asunto. Esperemos. Pero es cierto que en este momento hay pues mucho retraso y claro, sí que es cierto también, claro, como la unidad, bueno, la ley 14 tiene un silencio negativo, no positivo, silencio positivo de 20 días, claro, las cosas van muy rápidas, pero con esto sí que tenemos que tener pues en fin, un filtrado, porque si no además es mal para todos porque se desnaturaliza entonces el procedimiento. Pero ya digo que con esto no hay controversia. A lo mejor puede haber controversia con 2 expedientes al mes, pero está bastante claramente delimitado. El tipo de visado, bueno, aquí hay que distinguir, que nos sucede mucho en materia de extranjería, pero bueno, no pasa nada, lo explicamos. Digamos que hay como 3 partes. Hay 3 partes para estar en España de forma legal, trabajando tanto por la UGE como por el régimen general. Está el Ministerio de Asuntos Exteriores, está la unidad de aquí, ya sea Oficina de Extranjería, la unidad de grandes empresas, que es la que autoriza la residencia, y luego está Policía, que emite la TIE. Entonces son 3 cosas, porque a veces se pregunta indistintamente, TIE, bueno, la autorización de residencia casi nunca se pregunta por el visado, que es lo primero, y por la TIE, que es lo último. Y lo que está en medio, que realmente es el elemento nuclear, lo que trae causa de las otras 2 cosas, pues como ya, a ver, no, pero quiero decir, porque si no es que no nos podemos liar. A ver, el visado lo emite Exteriores a través del correspondiente consulado. Y sabéis que, bueno, tiene una vigencia de 1 año y lo que autoriza es a entrar a España. Entrar. Bien. Lo que la unidad de grandes empresas en este caso concede es una autorización de residencia. O sea, desde Exteriores, consulado, te permiten que entres, pero la autorización de residencia se concede aquí. ¿Y qué tipo? Bueno, pues están los supuestos de la ley 14. Altamente cualificados, intraempresariales, teletrabajadores, en fin, los que emprendedores, los que están, y luego inversores que ya no. Ahora lo que se autorizan son prórrogas y, en fin, pero ese procedimiento ya está extinto. O sea, depende de lo que se pretenda. Si es una empresa, la misma empresa o el mismo grupo, sería una intraempresarial. Si es una contratación directa de la persona, pues sería altamente cualificado. O sea que depende, pero lo que nosotros tramitamos no son visados, son autorizaciones de residencia. ¿Vale? ¿Que para entrar tienen que tener un visado? Sí. Y luego para estar documentados tienen que tener una TIE, sí. Pero ni el visado ni la TIE la emitimos nosotros. Y la homologación de títulos. Vamos a ver, esto es un temazo. Sí, a ver, yo además que vengo del mundo de la educación, o sea, como funcionaria soy inspectora de educación, pues he sido docente muchos años. La verdad es que, a ver, yo entiendo, pues, a ver, no digo quejas, pero protestas, óbices a esto de las homologaciones. Y, a ver, yo la única razón que doy de verdad con la mano en el corazón es la demora que tiene el Ministerio de Universidades. Pero realmente es que cualquier título en España, para que surta plenos efectos, tiene que estar homologado. O sea, vamos a partir de esa base. O sea, ningún título extranjero se reconoce en España. Ninguno. O sea, todo tiene que estar homologado. Igual que si salimos fuera, pues tenemos que homologar el título. El problema es lo que se tarda. Y pues, vamos, ahí no quito razón, que tarda muchísimo. Y además depende, porque hay países con los que hay un convenio de reconocimiento como más directo, entonces tarda menos, las tablas están como mucho más claras, y otros que no, otros tienen que hacer una formación complementaria en España para que te lo homologuen. En fin, que hay mucho lío. La verdad es que es cierto. Sí, y mucha casuística. Entonces, la ley 14, como es una ley que lo que pretende es promover y agilizar la transferencia la movilidad de trabajadores y trabajadores altamente cualificados, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es, digamos, exigir la homologación únicamente para profesiones reguladas. Únicamente para profesiones reguladas. ¿De acuerdo? Y ahí entramos nosotros. Claro, para profesiones reguladas.
Claro, pero es que ahí lo dice la ley, pero es que no solo la ley 14, porque son profesiones que están sujetas a colegiación. Entonces, es que el colegio te lo va a pedir. Claro, dices, vale, yo tengo mi título de Derecho, o bueno, ya tienes el de abogacía, ¿no? Que es Derecho, ya ahora tienes el de abogacía en España. Y voy con mi título de abogada a Francia. Pues es que así a capón no vas a poder ejercer, no te lo van a reconocer, como no vayas tutelado por otro abogado, en fin, ya sabéis. Entonces, claro, te vas a tener que colegiar allí, y vas a tener que homologar el título, siendo Unión Europea. O sea, es que ya no es una cuestión de terceros países, es que incluso dentro de la Unión Europea. Entonces, es que la homologación de títulos en profesiones reguladas lo exige la ley 14, pero es que si no lo exigiera, aún así, porque no podría colegiarse aquí la persona. Y poco me parece que es exigir, porque ya digo que los títulos realmente no son válidos si no se homologan. Fijaros, por ejemplo, a título informativo, que para cursar un bachillerato, que es enseñanza posobligatoria, no es superior, en España no te admite un instituto público como no tengas homologada la ESO. O sea, tienes que venir con la ESO homologada. Es que son así las cosas. Y sé quizá lo que me vais a preguntar ahora. ¿Qué pasa si vienes con un título pues, de ingeniero, o de médico o de abogado, que vale, son profesiones reguladas aquí en España, pero no vas a ejercer esas funciones? Bueno, en ese caso, pues bien, tú puedes tener tu título y luego hacer lo que quieras. De hecho, yo tengo mis títulos y luego he hecho lo que he querido. No, y lo digo en serio porque mis títulos primero son de música, con lo cual, imagínate, luego he hecho lo que he querido. Pero claro, en la resolución que te otorguemos en la UGE, así hablando rápido, lo que no va a figurar es esa profesión. Porque si tú no has homologado tu título para ejercer esa profesión, tú realmente en España no puedes ejercer esa profesión. Entonces, no te pedimos la homologación, pero ya si ejerces esa profesión, pues será bajo la responsabilidad individual de la persona y que sabemos que incluso pues, el Código Penal pues, recoge lo que puede pasar cuando suplantan para la actividad de determinadas profesiones. O sea que lo que estás diciendo es que vale la titulación para probar que está altamente cualificado, pero no para el ejercicio de la profesión propiamente, ¿o me equivoco? Sí, no. A ver, porque tú tengas un título superior no significa que aquí vayas a ejercer una profesión propia de un altamente cualificado. Y he puesto el ejemplo de las personas que vienen a recoger cerezas. Que puede que alguno tenga un título superior, es posible, pero aquí vienen a recoger cerezas, para lo cual no hace falta poseer un título superior. O sea, que tiene que ser que para ejercer esa ocupación sea necesario tener un título superior, una alta cualificación. Y es una valoración que va a hacer la unidad de grandes empresas. O sea, que para refrasear lo que estamos hablando es que el puesto y las funciones requieran de una persona altamente cualificada. Eso es. Se puede probar que tiene alta cualificación con un título, aunque no esté homologado para un ejercicio, por ejemplo, de un gerente o para algún otro cargo, ¿correcto? Sí, eso sí, efectivamente. Ok. Creo que con esto estábamos respondiendo la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, el tema con esto es que nos han requerido el título homologado de esta persona. Es necesariamente homologado porque como tardan muchísimo en este tipo de procedimientos, entonces, o en su caso, ¿qué tipo de documento? Pero es verdad que este señor ya le habían conseguido anteriormente una tarjeta con la misma condición. Entonces entiendo que vosotros, o sea, debes tener en tu expediente ese tipo de homologación o por qué se lo concedieron antes y ahora no se lo requiere. No, es lo que no comprendo. Pero es una renovación, es uno nuevo que estuvo hace años. Porque, Pero a ver, tenéis que acordarlo. Si lo tenía homologado, pues lo volvéis a acordar.
Pero por lo visto en ese momento no se lo requirieron, o sea, hace un par de años, hablamos más o menos de antes del 2021. No se lo requirieron solamente. O sea, ¿pero lo tiene homologado o no? Hombre, hay que tener en cuenta que el hecho de que, o sea, que la administración se haya equivocado en sentido positivo, hay que tener en cuenta también que tenemos silencio negativo, porque silencio positivo. Tenemos silencio positivo, quiero decir que es posible que se lo hubieran otorgado por silencio, que no lo sé. Entonces, a ver, porque la administración se equivoque a favor de la persona no significa que adquiera el derecho a la persona. Pero en estos casos, si se supone que la ley lo que hace es agilizar, ¿no?, ese tipo de contratación, hacer la homologación desde aquí, desde España, de esta persona o esta persona en el consulado, eso llevaría mucho tiempo, ¿verdad? ¿O se hace de manera...? No. No hay una fila preferente. Claro, entonces esa es la duda que tenemos nosotros con respecto a esto, que podemos ¿Pero qué hacer. ocupación viene a desempeñar aquí? Ingeniero, o sea, Claro, es que tiene que tener el título homologado. claro. Entonces, no se puede ni acreditar su currículum y traducir el título universitario de alguna forma. Hombre, a ver, es que todo tiene que ser traducido y apostillado. Eso es lo mínimo, aunque no esté homologado, desde luego traducido y apostillado tiene que estar. Porque ya si no nos lo traducen, bueno, aparte de que hay una ley de procedimiento, es que ya es puro sentido común. O sea, ya también ponerse en la piel de las personas que instruyen los expedientes, que instruyen unos cuantos al día, así como del orden de 30 al día. Entonces, si no está todo perfectamente puesto, traducido y claro, también hay más posibilidades de que haya fallo en la tramitación, eso hay que comprenderlo. Pero es que la razón por la que obtuvo la autorización anteriormente la desconozco, si fue por silencio o fue un error de la administración, pero porque hubiera un error de la administración no significa que se haya adquirido el derecho, o que otra persona en la misma circunstancia invoque el principio de igualdad para adquirir el derecho. Porque realmente esa resolución que ganó es nula de pleno derecho, ¿sabéis? Lo que pasa es que no nos compensa anular eso, aun suponiendo que nos diéramos cuenta, porque claro, habría que ir por el 106 de la ley de procedimiento, irnos al Consejo de Estado. Como dicen los niños ahora, no nos renta. A ver, vamos a ver si es algo gravísimo, que dicen, bueno, pues madre mía, es un terrorista. Dice, claro, sí. Pero obviamente una persona que ha homologado o no el título, habría que ser un poco razonable también y sopesar, bueno, pues no se le debió otorgar la anterior vez, pero no significa que... O sea, que ni habiéndose conseguido anteriormente. Pero si es que si me dijeras que se le concedió y consta en ese expediente administrativo, vale, pues sí que puedes aportar, por ejemplo, un escrito diciendo, oye, que ya lo tienes. En vez de que ya lo tienes, pues lo vuelves a presentar. O sea, más fácil, oye, que ya lo tienes, pero te lo vuelvo a presentar. Pues ya está, todo completo. Pero si es que no está, entonces si no está, es que tiene que pasar por ese requisito, obligatoriamente, que no hay más. Entiendo, sí. Entonces ya veo más o menos por dónde podemos entrar. Pues por homologarlo, claro. Ana, continuamos con las preguntas. Perfecto. Aquí hay una pregunta que nos hace una empresa, ¿no? Una empresa española tiene filial en Portugal, la cual tiene contratado a un trabajador cubano con permiso de trabajo en Portugal. ¿El trabajador puede realizar trabajos para la empresa en España? ¿Qué trámites harían falta? Tiene que tener un permiso de residencia y trabajo en España. A ver, es altamente cualificada. Es que, Estamos claro, es distinto régimen general que altamente cualificados. Asumimos que sí, porque sabíamos que el contexto iba a ser para altamente cualificados, ¿no? Ya, vale. Bueno, si es altamente cualificado, igual que de España hacia afuera está la tarjeta azul, del exterior hacia España, pues también podría venir a trabajar en ese caso. Ok. Y la segunda pregunta es,
sería la respuesta la misma si la empresa filial estuviera en Chile, o sea, si hay alguna diferencia entre un cubano o Sí. alguna A ver, empresa. me estoy liando ya. A ver, Antes nos preguntaban si Sí. vienen de la Unión Europea y ahora nos dicen que si viene de otro país fuera de la Unión. no, si viene de fuera de la Unión Europea ya tiene que pasar por residencia y trabajo, ya sea o altamente cualificado o régimen general en España. Nos ha quedado claro. Indistintamente de la nacionalidad, completamos la pregunta. Entonces, aquí vamos a otra pregunta de otra empresa. Respecto a los trabajadores desplazados a España a través de un permiso de la ICT, a través de la unidad de grandes empresas, en caso que no exista convenio bilateral de seguridad social entre el país de origen y España, ¿cómo se debe hacer esa cotización en España? ¿Hay un trámite especial para esa situación? ¿Hay que darlo de alta en la empresa de destino? Y por tanto habría que hacer un contrato en España. Hay que darlo de alta en la seguridad social en España. Aquí la mayor dificultad, esto está bastante claro, la mayor dificultad es cuando digamos, el convenio bilateral cubre parte. Lo hay. Pero vamos, no quiero que me lo preguntéis porque la cosa es complicada. Y en ese caso, al final, tienen que hacerlo en España. O sea, cuando no hay un convenio que cubra la totalidad de las prestaciones de la seguridad social, hay que tramitar el alta en España. Y aquí viene la segunda parte que es más complicada. Cuando existe un convenio bilateral de seguridad social, ¿es suficiente presentar el justificante de la solicitud? Porque como bien sabemos, no todos los países lo están emitiendo. ¿O es necesario ya haber obtenido el certificado? ¿Y por qué cuesta obtener el certificado? Pregunto, porque lo lógico es aportar el certificado. Porque hay países que tienen un retraso impresionante y hay otros países que no hay manera de obtener los certificados. Pero normalmente aquí somos flexibles y, bueno, ya la unidad tramitadora lo sabe y tenemos también un elenco de países donde sabemos que existe. Entonces, claro, si sabemos que existe es una cosa y, claro, si no, pues no. Por ejemplo, Brasil tarda como 5 meses en emitir el Ya. certificado de cobertura, entonces hasta Ya, no, entonces, claro, es que aquí somos flexibles. se podría resultar Sí, la- lo que pasa es que luego se tiene que poder aportar, aportar, claro. porque si no podemos extinguir. O sea, cuando se dejan de cumplir los requisitos, ya sabéis, hay una adicional que dice que autoriza a extinguir, bueno, con trámite de audiencia. Entonces, bueno, tampoco nos obliguéis a irlo así como los perros pastores detrás. A ver, porque todo esto para la tramitación. Entonces, quiero decir que todos los agentes que intervenimos en el proceso tenemos que coadyuvar. Pero al final la administración somos todos. O sea, quiero decir que los recursos los pagamos entre todos y todos tenemos un poco que colaborar para que las cosas fluyan, porque si no, si tenemos que ir requiriendo, persiguiendo, extinguiendo, tiene que haber el doble de personas. Sí. Bueno, y probablemente ustedes ya saben qué países están retrasados y cuáles no hay manera de Eso conseguir ya además las personas que están en la unidad tienen mucha experiencia y todo eso está totalmente controlado. Entonces, consignando también un escrito justificativo del por qué está en trámite o de que es imposible, también valdría para suplir ese requisito. A ver, provisionalmente sí, quiero decir que luego, sin perjuicio de que luego se tenga que presentar, realmente se tiene que presentar porque tiene una particularidad la plataforma de la UGE, vamos, los procedimientos de la ley 14, y es que tú puedes aportar siempre. Lo digo porque en régimen general no. O sea, en régimen general ya una vez se emite la resolución, ya sea denegatoria o ya sea de concesión estimatoria, se cierra, se cierra y tú Ya no tratas de puedes meter hacer cosas nada. al saco y no puedes, ¿eh? O sea, está así configurado. También porque si no morirían. La asociación de extranjería, como tuvieran los expedientes, entre comillas, abiertos, sería eso. Pero en la unidad de grandes empresas sí se pueden aportar documentos a posteriori. Entonces, hay que aportarlos. También, y al hilo de lo que comentas, cuando presentéis, cuando creáis conveniente aclarar algo de por qué se presenta un documento,
y no otro, o en algo que se deba fijar la persona que instruye, o algo, por favor, os pedimos que hagáis un escrito, pero muy corto y muy sencillo. Y muy, no, la vida. no compliquéis la vida. Una ficha tipo Barrio Sésamo, o sea, decir, a ver, que esto lo presento porque tarda mucho tiempo, como es sabido, y tal, y lo vamos a aportar y nos comprometemos, tal, tal, tal. 8 líneas, o sea, muy facilito, ¿vale? Entonces, para que facilite a la persona instructora el por qué se ha presentado la solicitud y no el certificado, y bueno, que haya un compromiso de, ya digo, o sea, sí, sí, sí. Igual que, por ejemplo, cuando se presenta en vez del título superior, la experiencia, bueno, pues se aporta, porque cada país hay unos documentos, pues vida laboral, o no hay vida laboral en ese país, pero presento esto y presento una carta de empresa que prueba qué tal y qué cual. O sea, todo eso en un escrito muy breve, muy breve. Sí, la simplificación también por parte del usuario, ¿no? La otra pregunta tenemos que preguntan, ¿qué requisitos legales y administrativos debe cumplir una empresa española para contratar directamente a extranjeros y otros ciudadanos de la Unión Europea? Vale, es que aquí digamos que la competencia mía, por decir algo, se refiere a extranjeros. Extranjeros es de fuera de la Unión Europea. De la Unión Europea, en principio, pueden venir a trabajar. En principio, vamos, ahí no me meto porque no es mi competencia. Ya de personas de fuera de la Unión Europea, digamos, los requisitos básicos y fundamentales es que cuenten con medios y que estén dados de alta y al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. Esos son los requisitos generales, tanto para Ley 14 como para régimen general. O sea, esos son, pues, Muy básico. son básicos generales, no se exige nada especial. Hombre, ya cuando estamos hablando de ITC, o sea, de traslado intraempresarial, sí que tiene que ser una filial, bueno, ahí tiene que haber una conexión, ¿no?, entre la empresa extranjera y la española, la que está radicada en España. Pero para lo demás, pues, ser una empresa que esté al día de todo y cuente con medios, nada más. Muy bien. Gracias. ¿Y tenemos alguna otra? Sí. Aquí. ¿Es necesario constituir una entidad legal en el país europeo, filial o sucursal, para poder realizar contrataciones locales? A ver, filial en España, porque tiene que ser en España, no un país europeo, ¿eh? Bueno, España es un país europeo. Pero quiero decir que para las autorizaciones nuestras, la filial tiene que estar aquí, en España, y tener actividad real. Que ese es otro melón. Entonces, a ver, tiene que estar en España radicada para una intraempresarial. Y si es puramente una empresa española, pues nada, se trae altamente cualificado y ya está. Esos son dos supuestos. Si O sea, hablamos de filial, pues claro, es una intraempresarial y tiene que estar en España la filial. ok, o sea que siempre tiene que haber una entidad legal contratante en España. Claro, es que ilegal vamos mal, ¿eh? Sí, tiene que estar inscrita en todos los registros y dado de alta claro, con todas las obligaciones al día. Eso por supuesto. Sí, Además, porque eso lo miramos de oficio, o sea que. sí, es que muchas veces, como se considera la Unión Europea, hay una confusión, como muchas empresas, hay el desconocimiento de la territorialidad europea versus la individualidad de cada estado, y por eso creo que es el fondo el trasfondo de esta pregunta. Ya. O sea, la filial o la entidad. Pero ya quedamos claros todos, yo creo que con esta respuesta. Sí, la empresa, las autorizaciones que se tramitan en la unidad de grandes empresas tienen que ser o bien una empresa española o una filial radicada en España de una empresa extranjera, pero que la filial esté en España. Cuando se trata de ITCs. Vamos a la próxima. ¿Qué procedimiento debemos seguir para la contratación de un nacional del tercer país para trabajar en España y movilizarlo por la Unión Europea formando parte de una empresa española?
Pero esto se tiene la normativa laboral general y también lo que diga el derecho nacional de cada país. O sea, la directiva que regula la movilidad de personas trabajadoras, igual que pueden venir, pueden ir, pero claro, es que eso ya no depende de nosotros. O sea, nosotros regulamos las entradas, por así decirlo, pero las salidas cualquiera puede irse a cualquier parte en cualquier momento. Eso tiene que ser lo que determine cada país, realmente. Perfecto. O sea, ustedes Se regulan. conceden autorizaciones que, para la redundancia, autorizan a residir y trabajar en otros países. Ahora, ¿qué requieran en el país de entrada para que entre la persona? Claro, habrá de estarse a la normativa local. Y los altamente cualificados de la que tienen la tarjeta azul, Sí, ellos sí que podrían Sí. venir aquí y luego irse a otro Sí. país sin ningún otro problema, ¿no? sí. Pero estas solicitudes de las tarjetas azul, ¿se puede tramitar de forma inicial? O sea, me refiero, ¿o es necesario que haya obtenido anteriormente otra tarjeta azul? No, la puede obtener de inicio. Y la puede hacer desde España, estando fuera del país, ¿verdad? Claro, de hecho, es lo más normal que autoricen o sea, que soliciten desde origen, aunque en de la ley 14 se puede solicitar estando legalmente en España, pero bueno, claro que se puede hacer desde fuera. Esto sí facilitaría que el profesional viaje a otros Estados miembros. Imagino. Sí, sí, eso es. Vale, perfecto. Y cumplen los mismos requisitos que la documentación, los requisitos, ¿es lo mismo que el...? Básicamente sí, básicamente sí. Sí. No hay ninguna diferencia en tantas. No, digamos que para que sea, digamos, una autorización meramente nacional, hay alguno menos. Pero digamos que los básicos generales ya conllevan la autorización para transitar por la Unión Europea. Vale, fenomenal. Y esto, ahora lo último, lo de altamente cualificado, ¿valdría simplemente como técnico? O sea, ¿se podría solicitar para un técnico que supervisara una obra? Los títulos de técnico en España son los de FP de grado medio. Eso es. FP de grado medio es enseñanza secundaria posobligatoria. Vale. Entonces no es enseñanza superior. La enseñanza superior, si hablamos de técnicos, son los técnicos superiores, que es FP de grado superior, que es el MECES 1. Tendría que ser un técnico superior, Vale. no un técnico. Y para tramitar esto, que no requiera la homologación de un título, más o menos, ¿qué funciones podría desempeñar? O qué... Esto tendrías que ir a cada profesión, claro, no lo sé. O sea, porque, por ejemplo, dentro de lo que es la cuestión eléctrica, bueno, yo soy de letras, o sea que igual digo barbaridades, pero en la cuestión eléctrica está desde poner un enchufe hasta montar una batería o diseñar una batería para un coche eléctrico, que de hecho hemos tenido autorizaciones ahora 64 para una planta de baterías de coches eléctricos. O sea, tú imagínate el elenco de grados de capacitación, de funciones que hay, desde a lo mejor un certificado de profesionalidad de nivel 1, que no requiere ni tener estudios de la ESO, hasta a lo mejor un posgrado. Es que es tan amplio que no habría que ir profesión por profesión. Normalmente en los títulos de FP, de grado medio y de grado superior, el Real Decreto que regula cada título te dice qué funciones es apta para realizar esa persona. Eso en FP. Cuando hablamos de técnico y técnico superior. Ya en las carreras universitarias o de artísticas superiores es otra cosa. Y si en caso yo ya tengo presentada una oposición como altamente cualificado dentro del ámbito nacional para hacer el cambio a una tarjeta azul, o sea, ¿tendría que decir la autorización o se puede hacer el cambio directamente en la solicitud ya presentada? ¿Pero está resuelta ya? No, todavía no. Pues se puede solicitar, claro, mientras no esté resuelta la solicitud, se puede perfeccionar, por así decirlo, la solicitud. Ley de procedimientos. ¿Y eso podría hacerlo en la misma solicitud que se ha enviado o haciendo una nueva alta, o sea, en la plataforma electrónica? Como hemos dicho que los expedientes están abiertos, pues te metes en el expediente y haces la aportación. Ah, fenomenal.
Claro. Yo tengo una pregunta. Héctor, sí. Al final, un poquito más al final del proceso. Tiene un trabajador, trabaja 2, 3 años, Sí, llega a la edad de retiro. sí. ¿Qué pasa con el, si quiere quedar aquí en España, qué pasa con el tema de seguridad social y eso? ¿O se retira uno aquí, se puede quedar uno aquí? ¿Cómo funciona? Por poder. A ver, claro, ya pasaría a otro régimen, pasaría a régimen general. Tendría que modificar a una de régimen general. Claro, no lucrativa. Puede modificar al régimen general a la que más le convenga, claro. Pero se puede uno retirar aquí, ya, Sí, aunque no esté trabajando ya. entiendo Bueno, sí, que, entiendo que- entiendo que si reúne los requisitos, claro. Claro, si se queda aquí sin medios y sin nada, entiendo que no. Pero puede pasar a cualquiera de régimen general a la que tenga opción de pasar. En principio, como dice la compañera, una no lucrativa, pero sí, claro, sí, sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Está con la Esta es una no. Tenemos ahora por la audiencia, pues si la que coger después. Por nuestra gente que está conectada online, en streaming. Perdón. Vale. Sí, ¿puedo preguntar? Sí. Bueno, hola, en primer lugar, nos presentamos. Samuel y yo venimos de la Secretaría de Estado de Comercio y, bueno, queremos parecer a MSR Liberia la realización de la jornada. Yo quería dirigirme a la subdirectora porque, en concreto, quería preguntarte por qué tipo de permisos tramita la UGE para el caso de proveedores de servicios contractuales, entiendo que es vía ICT, pero cuando el desplazamiento de este proveedor es inferior a 90 días. Buena pregunta. Eso se lo tenéis que preguntar a exteriores. A los amigos y compañeros de exteriores. Que, pues a ver, aquí ocurre una cosa. Y es que la ley, como sabéis perfectamente, no limita el tiempo mínimo de residencia por traslado intraempresarial y no tenemos ningún problema en emitir una resolución. El problema es que no les van a dar el visado. Ya está. O sea, yo considero que debería eso sí, subsanarse de alguna manera. Porque la residencia, que es lo que llevamos, es factible, pero técnicamente no. Entonces, ¿cómo se está solventando? Pues pidiendo un visado por más de 90 días y marchándose antes. Pero claro, como nadie te puede atar, o sea, quiero decir que tú te puedes ir, aunque digas, he venido a estar 91 días, si me quiero ir a las 3 semanas, pues nadie te va a impedir que te vayas. Eso es la manera en cómo se está haciendo, que la más correcta debiera ser un visado por el tiempo, pero eso tendría que cambiar la normativa que aplican ellos. No se prevé un cambio, ¿no?, en la normativa nacional. Nosotros lo hemos puesto de manifiesto en los foros a los que hemos tenido, en fin, acceso, pero no creas que impulsar normas es fácil, o sea, pues cuesta mover el engranaje, pero sí que eso es sí, o sea, es un desencaje, claramente. Pero O sea, la solución que habéis encontrado es una solución, un parche de alguna manera, pero hay un agujero para todos aquellos proveedores que vienen por un periodo de 90 días. sí. Pero que nosotros concedemos, ¿eh? Lo que pasa es que si concedes por menos, luego no te van a dar el visado. Muy bien. Tenemos esta pregunta que nos han hecho desde los asistentes que tenemos detrás de la pantalla. Dicen, esas altas que debemos dar en seguridad social en España, cuando no hay convenio, entendemos que debemos de dar de alta en sucursal en España con un contrato en España. Madre mía. ¿Seguiría vigente todas las obligaciones en su contratación en el país de origen? Quizás sea un supuesto ICT, ¿no? De- Bueno, nosotros lo que revisamos es que el contrato sea legal en España. Ya si tiene que ser legal en su país, tiene que ser un contrato de los recogidos en la normativa de trabajo, normativa laboral española.
Muy bien. ¿Y con esto terminamos? ¿Quedan algunas preguntas? Quedaba una, y creo que en caso de desplazamiento temporal de trabajadores desde España a un país de la Unión Europea, ¿qué notificaciones o registros se deben hacer ante las autoridades competentes, entiendo, españolas? ¿Autoridades españolas? Pues entiendo que a policía. Porque- sí, claro, pero realmente a quien tiene que hacer esa notificación es al país al que vas, principalmente. Al país de destino, ¿no? Claro. No sé si queda alguna pregunta más, o con esto hemos finalizado las preguntas que las empresas nos hicieron y que muy amablemente nos ha respondido la subdirectora. Es la última. Muy bien. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta, Eduardo. Señora. Tenemos una pregunta. Sí, nos estamos encontrando muy a menudo con personas que piden asilo internacional por razones humanitarias y Pero no mezclemos. bueno, Por eso tenemos ahora. de varios tipos, sí, que pueden trabajar en España. Sí. Y poco antes de acabar ese plazo para estar aquí en esa situación, solicitan quizás el permiso de trabajo por el régimen general. Y si no obtienen respuesta en 3 meses, creo que se les deniega por silencio administrativo. A ver, un momentito que vamos a ir por partes porque hay varias cosas. A ver, cuando llegan a España y la Oficina de Asilo y Refugio no les resuelve en el plazo de 6 meses, se les autoriza automáticamente a trabajar. Y son solicitantes de protección internacional. Y ahí están. Sí. Vale. Y después de eso, Y claro, pero tienen una fecha, o sea, no indefinidamente, o sea, pueden trabajar. hasta que les resuelva la Oficina de Asilo y Refugio. Ya. Si les resuelve positivamente, pueden seguir trabajando, y si les resuelve con una denegación, pues desde ese momento ya no pueden trabajar. Y desde ese momento, Sí. cuando cumple ese plazo de la silencio administrativo, ya no pueden trabajar. No, y además de Aunque- ser irregulares. Aunque judicialmente presenten una demanda o Bueno, claro, hasta que sea firme. podrían trabajar. Hasta que sea firme, pues eso ya es el procedimiento judicial, administrativo judicial, y solicites que se te siga autorizando a trabajar, que normalmente es así. Claro, o sea, hasta que le venga firme, puedes seguir trabajando. Cosas que hay, bueno, sí que son decisiones individuales, porque sabes que si al final te lo deniegan, te vienes irregular. Y además ahora el tiempo que has estado como solicitante de protección internacional no te sirve como cómputo para solicitar un arraigo desde a partir de la semana que viene. Entonces eso hay que aquilatarlo. También qué posibilidades tienes de que por vía de recurso te concedan el asilo o protección subsidiaria. Gracias. Oscar, ¿tenías algo? ¿No? ¿Al fondo? Un trabajador que tiene un proceso de trabajo por cuenta ajena, ¿se le puede solicitar la Blue Card? Así directamente, un trabajador que está en régimen general. No, eso se ha suprimido del reglamento. Blue Card por régimen general ya no existe. Entonces, si un contrato extranjero en un proceso de trabajo por cuenta ajena y lo quiero desplazar una semana a Francia, no podría. No, tiene que ser altamente cualificado. Muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Ana. Yo quería agradecer y dejar abierta la oportunidad de que si tenemos mayores preguntas o si tenemos alguna situación que se plantee a los miembros, a los asociados de Tecniveria, si pudiéramos en algún momento pues acercarnos a plantearlo para obtener las respuestas directamente de la administración. Muy bien, pues por nuestra parte sin ningún problema. Estamos abiertas a la ciudadanía, a las empresas, ya digo, a todos los que intervienen en estos procesos, porque todos somos igual de importantes y debemos colaborar. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y por
la amplitud de darnos todas las respuestas que siempre son inquietudes que todos tenemos y que queremos resolver de una manera alineada con las disposiciones administrativas y los criterios administrativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que habéis estado esta mañana con nosotros, los que estáis aquí, todos aquellos que también están en la pantalla y sobre todo a la dirección por prestarnos este ratito y darnos de primera mano esas tips para comprender un poco más, porque al final nuestro sector en un 90% es un trabajo de baja cualificación, hacemos mucho trabajo. Bueno, es normal, para eso estamos. Venga, mil gracias a todos.